La princesa y la arveja. Era una vez un príncipe que viajó por el mundo entero buscando la princesa ideal para casarse. Tenía que ser linda y de sangre azul, una verdadera princesa. Pero después de muchos meses viajando de país en país, el príncipe volvió para su reino, muy triste y abatido, pues no había conseguido encontrar a la princesa que sería su mujer. En una noche fría y oscura de invierno, cuando el príncipe ya pensaba ser imposible casarse con una princesa, hubo una terrible tempestad. En medio de la tempestad, alguien llamó a la puerta del castillo. El viejo rey intrigado fue a abrir la puerta. ¿Cuál no fue su sorpresa al ver una linda niñita completamente mojada de la cabeza a los pies? La niña dijo: «¿Podré pasar la noche aquí en su castillo, señor? La tempestad me sorprendió mientras viajaba de vuelta para mi reino. Estoy con hambre y frío y no tengo dónde quedarme». El rey desconfiado preguntó: «¿Sois una princesa?». La princesa respondió tímidamente: «Sí, señor». «Entonces, entra, pues sería imperdonable de mi parte dejarla ahí fuera en una noche de esta», respondió el rey no muy convencido de que se trataba de una princesa. Mientras la princesa se secaba y se cambiaba de ropas, el rey informó a la reina de esa visita inesperada. La reina se puso a pensar y, con una sonrisa desconfiada, dijo: «Vamos a descubrir si se trata de una verdadera princesa o no». La reina subió al dormitorio de huéspedes donde se iba a quedar la princesa, y sin nadie ver, sacó la ropa de cama y colocó por debajo del colchón una arveja. A continuación, por encima de la cama colocó otros 20 colchones y edredones y finalmente la ropa de cama. Entonces, bajó la escalera y se dirigió a la princesa, presentándose y diciendo amablemente: «Ya puede subir a descansar, mañana hablaremos con más calma sobre usted y su reino». La princesa subió y se acostó en aquella extraña cama que más parecía una montaña. A la mañana siguiente, la princesa bajó para tomar desayuno. El rey y la reina ya estaban sentados a la mesa. La princesa saludó a los reyes y se sentó. Entonces la reina le preguntó: «¿Cómo pasó la noche, princesa?». La princesa respondió: «Oh, la verdad es que no conseguí dormir nada en esa cama tan incómoda. Sentí algo en el colchón que incomodó la noche entera y dejó el cuerpo todo adolorido». El rey se levantó y muy ofendido, exclamó: «Imposible. Nunca ningún convidado se quejó de nuestros excelentes colchones de plumas». La reina lo interrumpe y dijo con una sonrisa: «Puede sí». Y le explicó lo que había hecho para ver si realmente se trataba de una princesa o de alguien que quería apenas engañarlos. La reina se levantó y les dijo a todos: «Solo una verdadera princesa con una piel tan sensible y delicada es capaz de sentir el incómodo de una arveja atrás de 20 colchones y edredones». El rey y la reina le presentaron la princesa a su hijo el príncipe y él, mal la vio y quedó perdido de amores. Al cabo de unos días, el príncipe se casó con la princesa, con la certeza de haber encontrado finalmente una princesa verdadera que hacía tanto tiempo buscaba. A partir de aquel día, la arveja pasó a ser parte de las joyas de la corona, para que todos se acordasen de la historia de la princesa arveja.